Ahora, este paper es del año 2017, ¿verdad? Donde se utilizan dos bancos de compensación reactiva. Este es uno de los papers más interesantes de los que encontré. Lo único es que los sets de capacitores de uno de los bancos son fijos. Aquí es donde podría haber una oportunidad planteando una solución como el del capacitor variable, del equivalente al capacitor variable, en la que se pueden switchar de manera rápida los capacitores. En esencia, él tiene la misma conexión de antes, solo que adicionalmente le agregó eh, una parte fija, digamos, con un capacitor fijo, y tiene dos inductores, dos reactores aquí, que pueden ser switchados cuando sean necesarios. Estos están conectados en series con TRIACs, entonces cuando sean necesarios estos elementos pueden entrar a funcionar para tratar de mantener el balance de las fases. Y esta parte de acá son switchados. Entonces él, de todo el rango de operación, lo que hizo fue dividirlo en algunas partes y encontró valores de capacitancias para esos valores, que aún así funciona al tener tres. Entonces eso permite segmentar y tener un mejor control del desbalance y de la eficiencia. Sin embargo, aún se podría mejorar y hacerlo más dinámico con un capacitor variable. Eh, Hace la validación analítica y luego lo comprueba experimentalmente. El de control, bueno, también llegó a la misma conclusión de que no es, de que el desbalance no debería ser únicamente capacitivo, sino también una parte cuando es necesaria que debe de ser inductiva. Y para el método de control utilizó dos y los comparó. El primero es el de speed feedback. Obviamente necesitaba de un tacómetro, un encoder en el motor para saber a qué velocidad iba. Con eso calcular el deslizamiento y con eso también saber cuándo conectar y desconectar los capacitores. El otro método de control es por observación. Tiene medidores de voltaje conectados, hace la comparación de voltajes y tiene un algoritmo que, dependiendo del desbalance, conecta o desconecta capacitores. El tema es de que no tiene manera de saber hacia dónde meterlo. Entonces él hace un step, digamos, mete un valor de capacitores. Si empeora, entonces retrocede y lo intenta para el otro lado. Y en caso de que le atinara hacia dónde moverse, eh, si no es necesario, vuelve a esperar hasta otro step y luego ya lo vuelve a intentar. La única diferencia es de que primero uno no necesita encoder, como lo necesita el de speed feedback, pero tiene la desventaja de que el tiempo para encontrar el balance o un estado estable es un poco mayor comparado con el otro, pues que únicamente con saber la velocidad, él automáticamente sabe qué capacitores, qué valores de capacitores conectar. El siguiente es un paper que data del año 2018. Propone una solución de bajo costo. Igual, es una solución que utiliza electrónica de potencia, donde se incluyen 4 IGBTs, 4 diodos y un TRIAC. Eh, Logra controlar la función de eso al final es controlar la salida o el voltaje a la salida del motor, con lo que logra él alcanzar un soft start, le llaman, reduciendo el voltaje, y también es capaz de controlar la velocidad. Pero esta vez hay que hacer una aclaración. Este control de velocidad no es por control de frecuencia, sino por control de voltaje. Esto solo es cierto para aplicaciones de poca inercia como ventiladores o algunas bombas. Que ya sabemos que la manera correcta de controlar la velocidad de un motor asíncrono es a través del control de la frecuencia. Y logró llegar a obtener resultados positivos con una solución que él asegura que es de bajo costo. Este siguiente paper es bastante similar. Él utiliza, bueno, data del año 2018. Utiliza la técnica de componentes reducidos. Y el circuito consta de dos partes, una parte que es rectificadora y una parte que es inversora, pero necesita de un split capacitor, lo que significa que también el capacitor tiene que estar dimensionado para el doble, porque cada parte, una de sus partes, tiene que ser capaz de manejar los voltajes de operación del motor.
Y el switcheo se hace, bueno, es un método que se llama Zero Voltage. Es un Spanglish ahí, pero es de Zero Voltage Switching. Es un método de control para reducir el voltaje en la parte rectificada, digamos. Si hay desbalance, lo que hace es de que reduce el voltaje en la parte de DC por medio del switcheo. Y ya no solo puede calcular y reducir el voltaje en la parte de la salida, sino también en la del bus de DC. Eso es una manera novedosa de construir un convertidor de AC a AC, de monofásico a trifásico, hasta el año 2019. Y básicamente son dos convertidores en cascada. La parte del segundo convertidor es para tratar de balancear la tercera línea generada. Lo hace controlando la reactancia de la tercera línea. Eh, Igual con un convertidor, perdón, con un capacitor variable. Digamos variable, pero es en esencia variar el duty cycle o el tiempo que está conectado a un capacitor. Este control ya lo utiliza mediante un controlador, un control PID, y mediante ciertos arreglos se puede hacer de que este convertidor funcione para todo tipo de carga, es decir, cargas meramente resistivas o cargas inductivas como lo serían motores. Este autor plantea que no hay ningún escrito formal que hable de cómo dimensionar convertidores de monofásico a trifásico. Habla de que hay métodos de arranques, pero nadie habla, bueno, o bajo el entendimiento del investigador, que no hay ningún escrito que hable de cómo dimensionar estos motores. Entonces él se propone de encontrar una manera de cómo dimensionar estos convertidores. Él ya trata de convertidores rotativos. ¿Qué es esto? Un convertidor rotativo es, en esencia, un convertidor estático para un motor. Este motor genera la tercera fase, la tercera línea, y es capaz de alimentar otras cargas trifásicas, como también lo podrían ser motores. Obviamente, el motor más grande, bueno, el motor del convertidor tiene que ser más grande, igual o más grande que sus cargas. No podría ser capaz técnicamente sin sufrir daños de alimentar cargas más grandes que la de él mismo. Eh, Él obtiene una expresión analítica para dimensionar los capacitores en los convertidores. Tiene como uno de los resultados esa tabla que vemos ahí, en el que vemos del lado de la carga, el factor de potencia de la carga, el coeficiente de utilización de dicha carga para el convertidor y eh, el tamaño de los motores y lo hace comparar, o sea, el tamaño de los capacitores óptimos en microfaradios eh, y lo compara con el desbalance de fases en voltaje. Entonces vemos, por ejemplo, para el caso de un motor de 5 HP, este aquí sería el factor de potencia de la carga. Si solo se utiliza el 25% de dicha carga, tenemos que los capacitores óptimos para eso serían 27 microfaradios y se obtendría un desbalance del 1.8%. Vemos como al aumentar el factor de utilización de dicha carga, estos valores de desbalance de voltaje de fase se va reduciendo. Y obviamente para cargas con mayor factor de potencia, como por ejemplo es cierto, aunque tenemos este valor de microfaradios, el desbalance es del 0.11%, lo cual es prácticamente perfecto. También analiza bueno, hace un análisis de cómo se puede tratar de controlar la distorsión armónica. Y ahora sí, por último, vemos un convertidor multinivel de monofásico a trifásico, capaz de ser tolerante a fallas, incluso cuando las fallas son del lado de la alimentación. Este sí tiene muchísimos más switches. También ve una manera de controlar el voltaje del lado de DC. Igual consta de la misma parte. Una parte de rectificación y luego una parte inversora para la salida del motor. Pero el arreglo de ahí es un poco complejo. Se utilizan componentes electrónicos que necesitan de una parte de control bastante compleja, lo cual lo hace un poquito, bueno, no lo hace atractivo porque
no demuestra una manera ventajosa o que tenga alguna ventaja respecto de un variador de frecuencia normal. Al final, el objetivo de, de lo que quiero investigar es una manera que sea capaz de manejar el arranque y la operación de un motor trifásico alimentado de una fuente monofásica, que sea capaz de manejarlo y que sea, bueno, ya sabemos de que muchas de las personas en las áreas rurales carecen de conocimiento técnico. Entonces, el objetivo es hacerlo lo más simple posible para ellos. Eh, Obviamente, por esa misma razón, tiene que ser más fácil que utilizar un simple variador de frecuencia que hay en el mercado.